Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Cuando lo tengan todos, Amén. me avisen. Todos tenemos que leer la palabra. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Ahí está. De todas formas, el que no tenga Biblia, aquí está en la pantalla. Esta es una versión internacional. Una versión de una manera, creo que, ¿no? Sí. Bueno, dice la Biblia, no sé si la suya, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, o administrelo, dice, a otros, como buenos administradores o dispensadores de la multiforme o de las diferentes gracias de Dios. Repetimos. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, administrelo, sirva a otros con ese don, como buenos administradores de la multigracia, multiforme gracia de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre glorioso, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra, Señor, es buena en hacer nuestro corazón. La ley de Dios es buena, Señor. Convierte al alma. Hace sabio al sencillo, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y discierne las intenciones del corazón, Señor. Separa, Señor, el espíritu del alma. Y te pedimos, Señor, que hagas eso hoy, Señor, en nuestro corazón. Que no salgamos de aquí, Señor, sin entender tu palabra, sino que la entendamos para ponerla por obra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Toma asiento, hermano. El apóstol Pedro, como bien conocemos nosotros, escribió esta maravillosa carta y aquí nos da una enseñanza muy linda de cómo nosotros administramos la gracia de Dios. Aquí habla de la multiforme, habla de los dones espirituales que nosotros recibimos cuando nos aceptamos a Cristo. Y si usted todavía no sabe qué hacer en el cuerpo de Cristo, pues pregúntese al Señor. Y si no sabe qué hacer, se acerque al pastor y el pastor, ¿qué puedo hacer para la obra del Señor? Otra cosa, el pastor le puede decir, no, ahora en el momento, bueno, sí puedo hacer esto, pero no, hermano. Porque muchas veces usted se acerca al pastor, usted ahora no sabe qué hacer. Bueno, se acerca a pastor y pastor, ¿qué puedo hacer para ahora? Si estoy dispuesto. Y el pastor le dice, no, ahora mismo no hay nada. En un momento, sigue orando. El pastor no me usa para nada. ¿Ha pasado eso, verdad? No, mi hermano. Si usted se acerca, está dispuesto. Usted está dispuesto. La Biblia dice que el obrero tiene que estar dispuesto. Dispuesto. La palabra dispuesto, está dispuesto siempre. Aquí estoy. Dígame usted, ¿qué necesita? ¿Qué puedo hacer? Si usted no sabe, por ejemplo, qué nombre el Señor ha dado, porque talento tiene seguro. Hay gente que tiene talento para cocinar, hay otros que tienen talento para comer. Talento que no. Pero los talentos son importantes cuando hay servicio de la obra del Señor. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Aquí nosotros enseñamos eso y la palabra lo dice. Entonces dice, cada uno según el don que ha recibido, ministra a otros, como buenos dispensadores o administradores de la multiforme gracia de Dios. Y este verso me lleva a una palabra, porque evidentemente el Espíritu Santo, como se derrama en nuestros corazones, quiere y desea que esos dones y esos talentos que tenemos nosotros, porque es imposible que usted sea bueno en algo bueno, y no lo invierta en las cosas del Señor, en la iglesia y fuera de ella, para la obra del Señor. Entonces, el Espíritu Santo pone ese sentido en el corazón y nosotros empezamos a trabajar la obra del Señor. Empezamos a trabajar y ahí entonces pone lo que se le llama, esta palabra que es la que el Señor me dijo, el celo. El celo. La palabra celo. Esa palabra que conocemos nosotros, enseguida cuando escuchamos la palabra celo, los que no conocemos al Señor, lo que conocemos, pensamos, entre otras cosas, en el celo que se tiene cuando tiene una pareja y está coqueteando con otra persona, ¿no? Es celoso, es decir, ese es el primer pensamiento que nos viene. Pero también aquí la Biblia habla del celo de Dios. Y el celo es una palabra curiosa. Yo busqué el significado, dice
entusiasmo intenso o interés extremo por algo o alguien. Cuando una persona recibe los dones, entra al cuerpo de Cristo, el Señor lo salva, empieza a trabajar en el Señor, hay un resultado intenso, hay un celo intenso, algo para servir al Señor. Y muchas veces esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Nosotros sentimos esa intensidad para servir al Señor, esa pasión, aleluya. Sí, usted no dirá, ya estoy cansado, claro, todos cansados. Pero esa pasión, por hacer las cosas, no solamente para acusar, no solamente para dar, como dice la Escritura, el celo de Jehová me consume. Hay una parte que dice, ¿no? No, también para, es que está bien, eso está bien, si hay algo malo hay que corregirlo, por supuesto. Pero también para trabajar para el Señor. Entonces, la palabra celo significa eso, entusiasmo intenso o interés extremo. También la palabra celo se usa para los animales, por ejemplo, cuando van a procrear, en este caso la hembra está en celo, como le llaman normalmente, puede procrear. Pero a nosotros nos interesa la parte espiritual, También significa, lo dijimos ahora, de alguien que siente, por un sentido de pertenencia, ¿no? Como dice Dios, esta persona es mía, no hay para todo, siento celo si alguien me toca esta persona. Y aquí nadie es dueño de nadie. Aquí bueno, el término así, es mi esposo, pero no mío, mi esposo, es mío. No. Bueno, entiende usted el término, ¿no? Esa posesión es mío, entonces claro, ahí se forma una cosa como la, ¿no? Porque al final, aunque en el caso del matrimonio, yo puedo hablar porque estoy casado, somos una sola carne, pero al final la salvación es personal. Cada uno tiene que luchar por su salvación. Aunque yo estoy hablando de mi esposa ahora, ella te habría visto, pecaste, veía el video del Señor, y perdón, así, estamos ahí, como es, hierro con hierro, se la palabra, se abusa, ¿no? Dando los filtros. Pero la salvación es personal. Pero la posesión es mío, entonces queda un celo también. Pero nosotros el celo que dice la palabra de Dios, es diferente. Porque es algo que te ayuda a hacer algo con intensidad, con pasión. Y eso pasa simplemente cuando usted conoce a una persona al principio, una pareja, como que le da mariposita, ¿no? Y enseguida todo lo que quiere hacer, le da cartas de amor, ¿no? Hoy en día cartas de amor, eso no es. Le manda un WhatsApp, le manda esto, y la coquilla en el estómago, y venga, entonces, y tiene pasión, y tiene entusiasmo, pero ya cuando pasa un tiempo, que se casa usted con esa persona, y ya pasan 5 años, y ya no hay mariposita, ni cartas de amor, ni nada, ¿no? Entonces, así muchas veces pasa con el Señor. Cuando nosotros conocemos al Señor, nos pasa todo, ¿no? Al principio da una intensidad. Señor, yo te voy a servir. Señor, yo te voy a amar. Dime, Señor, yo no sé los dones que tú me has dado, pero Señor, ahora, Señor, dime, Señor, muéstrame los dones. Señor, yo empiezo a orar con pasión. ¿Por qué? Porque tienes celo. Es celo de hacer las cosas bien con intensidad, con pasión, con diligencia, esa es la palabra. Pero con el tiempo eso se va a mejorar. ¿Por qué mengua eso? Uno de los factores más terrible que apaga eso es el desánimo. El desánimo es terrible, hermano. El desánimo es algo, es un cáncer increíble, terrible. Por cualquier cosa, ya enseguida pasó algo, lo que explicaba al principio, usted está dispuesto a servir al Señor, dispuesto, aleluya. Yo no sé qué nombre, voy a preguntar al pastor. Pastor, usted dijo que me acercara a usted en el púlpito para que usted me usara para lo que usted quisiera. Bueno, sí, hermano, sí. Aquí estoy, dime cómo puedo servir. No, hermano, ahora mismo nada, no sé. Déjame pensar. De momento, ora al Señor, venga al grupo de oración, al grupo de intercesión, no sé. Y usted se va desanimado. Pastor, no me dijo nada. Que nada. Entonces se desanima, ya esa intensidad va menguando. Ya bueno, viene un día culto, otro día, no vienen los estudios, no vienen ya, eso va para atrás. Y es triste eso. Y precisamente
uno de los factores importantes que tenemos para no lograr eso, para no llegar a eso, es pedir al Señor que seamos sinceros con nosotros mismos, que nos examinemos nosotros mismos. ¿Dónde fue que nos examinamos? ¿Dónde fue el punto de partida? ¿Dónde fue el punto del desánimo? Ahora mismo, y es importante ir a la raíz siempre, siempre. Ahora mismo hay un fuego imparable en Tenerife. Usted conoce la noticia. Por cierto, quería hacer un paréntesis. Los hijos de Dios tenemos que ver la noticia. ¿Sabía usted? O sea, no más noticias que palabras, pero tenemos que informarnos, hermano. No podemos estar, no quiero noticias. No, tiene que ver la noticia. Porque entonces, ¿cómo vas a saber los tiempos que están pasando? Si la Biblia dice que va a guerra, rumores de guerra, ¿cómo va a saber que, si usted no sabe que hay una peste, que hay una ley, no sabe, tiene que ver la noticia, tiene que ver la televisión, la noticia, para saber y orar las consecuencias, no se aísle. Y entonces ese fuego empezó en un lugar, están diciendo que fue provocado, bueno, no de investigar dónde fue, y tuvo un origen. Imagínense ese fuego inmenso, un origen. Pues nosotros tenemos que ir al origen también. ¿Cuándo fue el momento? O quizás no vamos exactamente al momento, pero tienen un radio de acción, como van a buscar ellos. Ellos van a buscar un radio de acción por las investigaciones de dónde supuestamente empezó el fuego. Es muy complicado, ¿no? Porque si empezó aquí, es complicado, aquí no sé. Pero por lo menos tienen un radio de acción y ese radio se va achicando, se va disminuyendo y ya tú sabes más o menos. Lo mismo nosotros. Nosotros tenemos que ver dónde fue que nos desanimamos nosotros, en qué momento. Quizás fue, repito, cuando el pastor le dijo a usted, no, hermano, no, de momento no hace falta más nada. Quizás se desanimó ahí. Pero el Señor quiere que esta mañana te vuelva otra vez a ese celo. El apóstol Pablo era un hombre que tenía celo por la palabra de Dios. Y créame que los dones espirituales es para ministrar a otros. Los dones que el Señor le da al cuerpo de Cristo es para ministrar a su hermano, a su semejante. Y para glorificar su nombre, para que el nombre de Cristo sea glorificado, sea visto o sea mostrado, también son los dones espirituales. Por eso es importante. El apóstol Pablo, quería poner un ejemplo sencillo, está en Romanos capítulo 9, hermano Abel. Tenía un celo que créame que era algo que él lo expresó en la carta a los romanos, cuando le escribió esta carta. Y fue muy curioso porque él era judío, usted sabía, ¿no? Y cuando él se convirtió al Señor, dejó a sus hermanos judíos, como que se sintió como con carga. Y dice la Biblia, mira lo que dice la Biblia, Romanos 9, 1, 3. Dice así: verdad digo en Cristo, Romanos 9, del 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. Mira lo que dice, él desea ser mismo maldito. Anatema significa maldito. Él desea ser maldito, separado de Cristo. Mira lo que está diciendo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando nada más y nada menos de los judíos que se quedaron con la ley. Él sufría eso, tenía un celo. Él no dormía con eso. Y yo quiero incitarle a usted, si la palabra es correcta, seducirle, en el mejor sentido de la palabra, para que usted tenga ese mismo celo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por su hermano? ¿O por alguien que no tiene al Señor? Si usted le ha predicado a su hijo, a su hija, a su tía, a su abuelo, a su familia, lo único que tiene que hacer, escuchen, si usted ya le ha hablado del Señor, lo único que tiene que hacer es orar. Ya usted le presentó el Evangelio. Queremos presentarle otra vez el Evangelio, y otra vez el Evangelio, y otra vez el Evangelio. No hay que presentar. Hay almas que no conocen al Señor. Y entonces el Señor, como conoce nuestro corazón, llamó a Pablo, y Pablo tenía celo, tenía ese celo, este concepto, esa intensidad de predicarle. Y si yo me hago gentil para ganar a más para Cristo, cuando fueron los gentiles, y los judíos intentaba decir, si me hago maldito, yo si tengo que, para alcanzarlo, para que se abran los ojos, para que no estén dormidos, están ciegos, ¿no? Para que despierten.
para que se conviertan a Jesucristo, para que se salven, para cuando venga el Señor, se lo lleve con ellos. Él tiene ese celo, tenía ese temor. No se le apagaba ese celo, porque había tristeza en su corazón. Cada vez que usted conoce a alguien y le habla del Señor y esa persona le puede dar el nombre, su nombre, hoy ya usted lo añade a una lista de oración que usted debe tener inmensa. Como todos nosotros tenemos una lista de oración. Muchas veces tenemos que dividir el grupo, porque son muchos motivos de oración. Pero la pregunta que haga usted, ¿cómo está su lista de oración? ¿Ha crecido? ¿O se ha quedado solamente su esposa, su esposo, sus hijos? Si su lista de oración se quedó solamente ahí, entonces no hay celo por el Señor. Se está desanimando usted. Se está desanimando. Bendito sea el Señor. El Señor tiene controlado todas las cosas. Y a lo mejor la Biblia del Señor Jesucristo dijo que no era profeta en su tierra. A lo mejor usted le ha hablado tanto a esa persona cercana, a ese familiar, que ese familiar ni te escucha, y viene otra persona, que no es ni familia, le habla del Señor y el Señor se conoce el Señor. Y tú lo que tienes que orar por el Señor, orar por ese interceder y seguir predicando el Evangelio. Entonces, él tenía esa carga para alcanzar a los judíos, porque la salvación, dice la Biblia, venía por los judíos. Así fue. Jesucristo no nació en Cuba, ni nació en cualquier país, nació allí. Está escrito en la palabra, en el libro de Judá, tenía que nacer, o sea, la salvación venía de ahí, y claro, si nació ahí, me imagino que todos tenían que ser salvos, aunque muchos van a ser salvos en el tiempo final. Pero en ese contexto, porque en el momento que nació, y en el momento que murió, resucitó, ascendió, y todo ese proceso, el apóstol Pablo sabía que él tenía una carga sobre él, que había una serie de espíritus muy grande, y él, por eso el Señor lo llamó a eso también, a predicar la palabra. Pero hay otro punto importante, el capítulo 10, verso 1. También otra carga que pone, dice: hermano, ciertamente el anhelo, ¿cuál es el anhelo de nuestro corazón? Y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Qué tremendo, ¿eh? Cuando la pastora estaba hablando del devocional, en el verso 49 dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Tú conoces la historia de lo que pasó con Jacob, ¿no? Él se llamaba Jacob, que significa usurpador. Y es curioso porque el Señor dice: creador tuyo, Jacob, en ese capítulo 43. Y después dice: formador, Israel. Porque el Señor es nuestro creador. Más que la condición que ustedes somos creación de Dios. Pero el que lo formó, el que le cambió el nombre, el que nos cambió el nombre, se llama el Señor Jesucristo. Entonces a Israel, a Jacob le cambió el nombre del Señor. Por eso Dios, creador y formador. Hermoso. Creador y formador. Entonces él tenía celo por Israel. Él tenía celo por el pueblo. Dice: anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel. Es para salvación. Él no fue predicador de los gentiles y se olvidó de los judíos. No. Sino que se acordó. Usted no puede acotar, no acote el celo de Dios, no acote la pasión por predicar la palabra, no acote solamente a su gente, no acote solamente a los suyos. Extiéndase a Dios. Entiéndase. La Biblia dice, escúchenme, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Sí, usted verá que ese contexto habla de la alimentación, de lo que el Señor provea, pero también habla de buscar el reino de Dios y su justicia. Usted se preocupa de las cosas de Dios y Dios se ocupa de sus cosas. Nos preocupamos del reino de los cielos, Dios se ocupa de nuestras cosas. No se detenga, no se desanime, porque el celo que usted tenía, la pasión se va a pagar, porque cuando le predica a esta persona, el día que no, el otro día incita, porque va a ser con nuestra fuerza, no es con nuestra fuerza, es el Espíritu Santo que nos va a convencer. ¿Cuándo? No entiendo. Eso es un pulso que está echando la persona con el Espíritu Santo. Lo digo así de esa manera.
Y al final la gloria se va al Señor, porque si esa persona no acepta a Cristo, llega a su vida de muerte y se va, cuando tenga juicio, el Señor la gloria, mira, yo te prediqué. Y aquello que tú sentías, aleluya, el Espíritu Santo. Aquel dolor que tú sentías, y de arrepentimiento, y no quisiste arrepentirte, es el Espíritu Santo. Entonces, no te preocupes por eso. Sigue con anhelo, sigue con... Si el apóstol Pablo se lleva a guiar por los judíos que eran durísimos, no avanza. No avanza. No así, por ejemplo, el apóstol Pedro. Es curioso, el apóstol Pedro fue el primero de los apóstoles que le predicó a los gentiles. No fue Pablo, fue Pedro. Le predicó a Cornelio. Y parecía que Pedro iba a coger carrerilla, ¿no? Este le predicó a un no judío, que va a predicar, no, se echó para otro. Le predicó ahí a Jerusalén, a mi gente. Bueno, gloria a Dios. Pero alguien tenía que predicar a los gentiles. Pero aún así, aunque Pablo iba a predicar a los gentiles, a todas las naciones, tenía celo por los judíos, porque eran judíos. Él quería que su gente se arrepintiera. Cuando hoy estamos orando sobre un problema de cataclismo en el Caribe, con un ciclón que estaba sonando el Golfo de México, que se está sonando el Caribe, Haití, Cuba, Dominicana, toda esa zona de ahí. Y uno no quiere que su gente se sufra así. Como en Colombia dicen que me enteré tuvo un terremoto en Bogotá. ¿Verdad? Lo dijo mi hermano, va a decir que fue terrible. Uno no quiere que su gente sufra. Claro que sí, yo espero que usted ore por eso. No sé qué dice. Pero el apóstol Pablo tenía una encomienda. Orar por ellos, pero seguir avanzando. Hasta que no se conviertan los judíos, yo no voy a predicar el evangelio. No. Hasta que los míos no se conviertan, no habrá nadie. Se está desanimando. Te vas a apagar. Te vas a apagar, hermano. Yo sé lo que significa eso. Te apagas. Porque entonces tu fuerza es tu fuerza y te acota y te queda. No. Avance. Predique. Avance. Allí, se acabó aquí, predica allí. Se acabó aquí, predica allí. Predique. En todas las naciones de la tierra. Hasta donde el Señor me lleve, no sé. Predique el evangelio. Anuncie la buena noticia. Tenga ese celo por el Señor. Por el Rey de los cielos. No acote su vida espiritual. Eso es peligroso. Se desanima. Creo que se va a desanimar. Pero el Señor esta mañana está diciendo, para que no se desanime, sabe qué tiene que hacer. Si usted ora por su tierra de origen, porque está azotando por un ciclón, pero también tiene que orar por esta tierra que es donde vive también. Que tiene que orar por aquella tierra. Entienda la oración. No se quede una oración egoísta. Yo oro por mí, como judíos, soy judío, voy a orar por mi gente. Señor, tú me mandaste a los gentiles, espera un momentito, déjame, hasta que no se convierta. No. Él salió. Aleluya. Y para la gloria de Dios, por haber obedecido a Dios, usted y yo estamos aquí ahora alabando al Señor. Si no, por un hombre que se llamaba Noé, que yo compartía la palabra hace poco aquí en la iglesia, por haber obedecido al Señor, una cosa tremendamente loca, dar un arca así, con esos detalles. Señor, pero yo incluyendo, no me hubiera dicho, Señor, pero mira, ¿para qué ponerle hebrea? Vamos a ponerle esto. Y yo creo que, no, el Señor le dijo cómo tenía que hacerla. Él no falló ni una detalle como lo hizo. Y gracias a esa obediencia, pues estamos aquí nosotros. A un hombre que le cree a Dios. Y toda su vida a propósito de Dios no se desanimó. No se desanimó. El desánimo es terrible. Te ahoga, te paraliza. El desánimo. Yo, por ejemplo, muchas veces estoy en la casa, sentado, y a lo mejor estoy conversando con mi esposa, o viendo un programa de televisión, y me siento como así, desanimado. El cuerpo, estoy hablando del cuerpo, pero el cuerpo como... Y yo cojo mi padre y digo, voy a caminar. La actitud, ¿no? Es la actitud del cuerpo. Voy a caminar, y salgo a caminar. ¿A caminar? Y empiezo a hablar, padre, no puedes. Dame fuerza, padre. Sácame este letargo. Huye, Satanás. Y me pongo allá a caminar, me gusta caminar, ya sabes. Y camino, y cuando vea allá, yo no voy. No sé, eso es algo de experiencia que tengo yo. Porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El desánimo viene por todos lados.
El desánimo viene con el cuerpo porque estás cansado. Porque el cuerpo se cansa de trabajar, lo que sea. Y dice, bueno, cuando estoy cansado, no tengo ganas de orar. Imagínense. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Pues descanse. Descanse. Y no le dé la sobra al Señor. El celo de Dios, la intensidad, el entusiasmo con que nosotros al principio servimos al Señor no se puede apagar, hermano. Eso tiene que crecer en un aumento, así como dice la Biblia, la aurora, que va a aumento, así tiene que ser el entusiasmo para servir al Señor. Usted tiene que aprender más del Señor, conocer más del Señor, tener más intimidad con Dios, tener experiencia con el Señor, anunciar el Evangelio, aleluya. Ponerse al servicio de la obra del Señor. No enfadarse si el pastor o el líder o el que está al frente de la obra le diga, no, de momento, hermano, usted ora al Señor nada más, todo está cubierto, de momento. No enfadarse por eso. Hay mucho trabajo que hacer. Hay muchas almas que predicar con ellos, muchísimas, miles, millones. Bendito sea el Señor. No se encierre usted. Pablo lo hizo. Dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 1, en el 1. Aquí es curioso, mire, esto es un detalle muy importante que Pablo dijo. Porque es fácil predicar, esto es otro punto importante. Esto trae también desánimo. Esto trae desánimo, lo voy a decir ahora. Sí. Romanos 1, del 14 al 15. Parece que no, pero lo voy a explicar por qué. Romanos 14, 15 dice. Vamos a leer el 8, del 8 al 15, para que entendamos. Dice Pablo. Primeramente, así se la suya, ¿no? Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe no se divulga, de que vuestra fe se divulga, por todo el mundo. O sea, la fe que tenían en Cristo se divulga por todo el mundo de ese tiempo, no como que conocemos ahora, con los medios que tienen. Porque testigo es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en oraciones. Esta iglesia de Roma, los romanos, rogando de que esta iglesia no la fundó el apóstol Pablo, rogando de que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Él deseaba ir para decirle, hermano, el Señor te usará este don es tuyo, y poniendo manos, o sea, haciendo cosas tremendas. Dice, esto es para ser mutuamente confortados. Él también necesitaba ser confortado, porque aunque él ministraba y el Señor le daba un don, a lo mejor ese don necesitaba él. Y qué curioso, ¿eh? Dice, por la fe que no es común a vosotros y a mí, pero no quiero, hermanos, que ignoréis de que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado por algún motivo, ¿no? Para tener también de vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos, dice, a no griegos, a sabios, a no sabios, soy deudor. Le debía su vida a esa gente. O sea, el celo que tenía él por predicar la palabra, para anunciar la nueva, era como diciendo, mi vida se la debo a esa gente. Una persona que no sabe que hay una salvación para su alma, que no sabe que si se muere se va a perder. Yo soy responsable de eso. Tremendo eso, ¿eh? Somos responsables de eso. Toda la iglesia somos responsables. Todos los días de nuestra vida responsables de eso. Tremendo. Eso es tremendo. Eso es algo que yo me quedaba. Así que en cuanto a mí, pronto estoy en anunciar el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. A los romanos también iba el hombre. El hombre iba ahí. Dice, había un plan de salvación en lugares no alcanzados. Esto era lo que estaba pensando. Que muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? A una persona que ya conoce al Señor Jesucristo, le predicamos otra vez el Evangelio. Esa persona conoce al Señor Jesucristo, pero está desanimado, usted ore por él para que se alivie, para que conforte, el Señor lo conforte. Pero usted predique el Evangelio, anuncie lo mismo, dice. Tenga celo de Dios, tenga ese ánimo pronto. Muchas veces venimos a los pies del Señor para eso mismo, para recibir de Dios, para que Dios nos dé
nos dé. Bendito Dios. Ya Dios nos dio. Ya Dios nos ha dado. Lo más grande que puede recibir un hombre, un ser humano, una mujer, un hombre, Dios nos regaló a nosotros la cruz del Calvario, que se llama la salvación, la vida eterna. Si eso no es suficiente para nuestra vida, entonces ¿qué es más importante? Que nos dé un trabajo, tiene vista corta. Si usted piensa que el trabajo es más importante que la salvación, tiene la vista corta. Si usted piensa que la salud es más importante que la salvación, tiene la vista corta. Si usted piensa que los hijos son más importantes que la salvación, tiene la vista corta. Su esposo tiene la vista corta. Ahí por ahí. No hay nada más importante. No hay nada más importante. Y él tenía celo de eso. Él decía, eso me impulsa a predicar la palabra. No, yo no, el tesoro que he encontrado, ¿cómo me voy a esconder sin eso? Si esto es lo más grande que hay, lo más importante de la raza humana, lo tengo que contar a todo el mundo. Todo el mundo tiene que saber esto. Pero ¿por qué cuando vamos a hablar del Señor tenemos miedo y temor? ¿Por qué cuando vamos a hablar de Cristo a alguien, no a los que ya saben ya, no a nuestros parientes que ya lo saben, a los que no saben, ¿por qué tenemos temor? ¿Por qué temor hay? ¿A que nos rechacen? ¿A Cristo lo rechazaron? Pero si el celo de nosotros, si el entusiasmo que tenemos, si la pasión, si la tristeza, como dice Pablo, por las almas, no nos impulsa a predicar la palabra, nos vamos a desanimar. Créalo que nos vamos a desanimar. Y se va a desanimar usted. Se va a desanimar. Si Pablo se hubiera quedado en Jerusalén, orando hasta que se convirtiera en eso y no avanza, se hubiera desanimado. Seguro. Pero él continuó. Último verso, Filipenses capítulo 3, este es el último versículo. Esto es importante, para uno hacer eso, tener ese celo, ese entusiasmo, hay que perder algo. Perder cosas. Filipenses capítulo 3. Esto es importante. Filipenses 3, 14, 15 y 16 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, hablando de perfectos, hablando de maduros, ¿no? No habla que tú no cometas un error, no es eso. Hablando de madurez. Así esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Repito, voy a repetir, Filipenses 3:14 dice y enseña: prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Es imposible que un hombre que está corriendo una carrera, que tenga peso, que tenga cosas, tiene que soltar, porque si no, no llega. Aquí lo dice, prosigo la meta, pero o sea, ¿cómo vas a correr? Con peso. ¿Cómo vas a correr? Con algo que no tienes que cargar. Estás llevando una carga que no tienes que cargar. Estás corriendo con un peso que no tienes que correr, porque hay una carrera que estamos corriendo. Prosigo a la meta, hay un premio que el Señor tiene para nosotros. Pero en el camino tiene que soltar. Tiene que soltar. En la película, que yo se la recomiendo, se llama el peregrino, ¿cómo se llama? El camino del peregrino, ¿cómo se llama así? ¿Usted la vio, hermano? El progreso del peregrino, gloria a Dios. ¿Usted la vio, hermano? Tremenda película. Es un dibujo, película así, ¿no? Está tremendo. Él llevaba una carga, ¿verdad? Sí. El peregrino empezó a llevar una carga. Tenía una mochila inmensa que no podía. Hasta que tuvo que soltar eso. Hay cosas que no nos dejan avanzar, que no te van a dejar avanzar.
Pablo tenía claro, soltó la carga a los judíos en 2 minutos. Y Dios se encargará de todo. Usted avance, usted prosiga a la meta, prosiga al llamamiento del Señor, prosiga andando, no se desanime. No acote, repito, no acote su vida espiritual. Esto es lo mío, mi casa, mi trabajo, mi mujer, mis hijos, mi esposo, mi abuela, mi hija. Ya con esto, mi padre te digo que me ayude, que me protege, ya está de aquí para allá. Y si no está convertido, Señor, toca todos los días. Sí, también, pero los demás se va a desanimar. Se va a desanimar. Porque a lo mejor usted sale de ese círculo y predica a una persona, y esta persona se convierte en Cristo, aleluya, y eso le va a levantar a usted increíble. Señor, gloria a Dios, aleluya, para esto una más y usted va. Y después usted va a llegar a la casa de la persona, a su familia convertido, gloria a Dios, aleluya. No sé. Pensamiento de sensación. Pero se va a desanimar y el Señor no quiere que se desanime, sino que ese celo se mantenga como al principio, como usted predicaba con pasión a la persona que hablaba del Señor, aleluya. No se preocupe por más nada. Preocuparse para qué, carga para qué, predique la palabra, anuncie el evangelio. Señor, ¿a quién puedo hablarle hoy? Señor, mira, aquí me llevo la caña, yo llevo la caña. Los pecadores llevo mi caña. ¿A quién voy a pescar hoy, Señor? Ayúdame, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo. Guíame, así como tiene que ser usted. Y si se me olvidó ese día, porque muchas veces lo hacemos pensando que se nos olvidó ese día orar con mi esposo, ay Señor, perdóname Señor, porque no veo, porque eso no es pecado. Su esposo y su esposa son salvos, si es cristiano, es salvado ya. Pero hay otros que no son salvados. El Señor se ocupa de ellos. Cuando usted se ocupa del reino de los cielos, el Señor se ocupa de los suyos. Cuando usted se preocupa de las almas perdidas, cuando usted vuelve otra vez con ese celo, con esa intensidad, con esa pasión a predicar la palabra de Dios, el Señor se ocupa de los demás. Se ocupa de los demás. Y volvemos al texto base. El Señor derramó una multiforme gracia en nuestra vida. El Señor derramó sobre nosotros esa preciosa gracia, esos dones espirituales, para poder usarlos para la obra del ministerio, para la obra del Señor. Espero que usted entienda lo que el Señor nos ha hablado esta mañana y que el celo no sea celando a su esposo, a su esposa, ni a su hijo, ni aquí, ni allá, sino que el celo sea una pasión por hacer las cosas bien del Señor y por predicar su palabra, por hablarle a las almas perdidas que no tienen a Cristo. Porque muchas veces nos preocupamos que si aquel. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Señor, por ese celo en nuestro corazón. Esa pasión, Señor, por servirte. Como dijo Isaías, heme aquí. Envíame a mí. Estoy aquí, Señor, heme aquí. Yo quiero ir. Que seamos como dijo Samuel, que aunque no sabía que eras tú que le hablaba, el sacerdote le dijo, preséntate allí y dile, he aquí que tu siervo oye. Dime, Jehová, dime, Señor, tu siervo oye, estoy aquí. Ayúdanos, Señor. En esta mañana queremos entregarte nuestra vida y queremos pedirte perdón una vez más. Si no hemos desanimado, si hemos acotado, Señor, nuestra vida espiritual, nuestras oraciones han sido egoístas para nosotros, para nuestra gente. Señor, que seamos como Pablo, que escuchó perfectamente tu voz y el mandato que tú le demandas. Aunque él en su corazón tenía tristeza por su pueblo Israel, pero tenía una encomienda, un propósito, un llamado de tu parte, Señor. Y también sentía dolor y pasión, Señor, por los griegos, por los sabios, no sabios, por los romanos, por todo el mundo. Ayúdanos como pueblo, Señor, a sentir ese celo, esa intensidad, esa pasión, Señor, por las almas perdidas, por predicar tu palabra. Aleluya.
Enséñanos, Señor, a caminar contigo, a quitarnos cargas, para continuar la carrera a la meta del supremo llamamiento que tú nos hiciste, Señor. Que nada se interponga, Señor, en ese llamado que tú hiciste a tu iglesia, ni nosotros mismos, Señor. Que aprendamos a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, Señor, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, con ese celo te lo pido, Señor, en esta hora en todos nosotros, Señor. Celo por predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Celo por anunciar la salvación, Señor, a millones y miles de personas que no te conocen, Señor. Personas de etnia, raza, lengua, naciones, con culturas diferentes. Señor, enséñanos, Espíritu Santo de Dios. Extiéndenos, Señor. Como dijo Pablo, extendiéndonos lo que está delante. Ayúdanos, Señor. Porque el desánimo nos acoja. El desánimo nos quiere atrapar, Señor. El desánimo nos quiere paralizar, Señor. Porque eso es lo que va a ocurrir, que el desánimo nos paraliza. Y se nos paraliza, nos estancamos. Y todo lo que se estanca, Señor, aleluya, huele mal. No permita que tu pueblo se estanque, Señor. Ninguno de nosotros. Sopla, Espíritu Santo, viento fresco en este lugar. Sopla, Señor, aleluya, ese avivamiento en nuestro corazón, Señor, para anunciar la buena noticia. Aleluya. Señor, gracias por tu palabra. Atesoramos tu palabra en el corazón, porque así como tú derramaste, Señor, esa sobreabundante gracia, oh Dios mío, sobre tu pueblo, así espera, Señor, que nos use, Dios mío santo, para llevar tu palabra, el evangelio, a las almas que no te conocen, porque el fin está cerca. El fin se acerca y tu iglesia tiene que estar preparada, Señor. Ayúdanos a nosotros a estar preparados, Señor, dispuestos a presentar, aleluya, la salvación, Señor, a presentar, aleluya, lo más importante del hombre, que es su salvación, Señor, a través de ti, Jesucristo, de lo que hiciste en la cruz del Calvario, de cómo moriste y resucitaste. Oh Dios mío santo, gracias porque el Padre nos llamó, el Hijo ocupó nuestro lugar y el Espíritu Santo aquí quiere y mora, aleluya, en nuestros corazones y nos guía toda verdad. El Padre nos llamó, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ocupó nuestro lugar, aleluya, y el Espíritu Santo nos llena y nos guía, aleluya, a toda verdad. Señor, gracias. En el nombre de Jesús te damos toda gloria y toda honra.